pasamos a la conferencia con el doctor Luis Vergés Báez. Un tema muy esperado porque el doctor Luis Vergés es un doctor en psicología, experto en psicología del deporte, tiene posgrado en terapia familiar y es asesor de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Va a presentar un estudio realizado a los atletas dominicanos y entrenadores durante la pandemia. Un tema muy importante. Adelante, doctor Luis Vergés. Bien, muchas gracias, Milton. Nosotros primero queremos, momento de agradecer, pues que se inserte el tema de la salud mental, que no es muy acostumbrado como un tema de debate y análisis en los grandes congresos de medicina del deporte, crear una novedad adicional y es hacerlo en el contexto de la crisis del COVID-19. Siempre hubo la preocupación, de hecho en República Dominicana se profetizó de parte de varios profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, que no tan solo vendría lo del COVID-19 como crisis primaria, sino una crisis secundaria en materia de salud mental. Cuando se habla de un proceso crítico, no tan solo preocupa lo que pasa con la crisis per se, que llamamos la crisis primaria, que en este caso es la crisis sanitaria del COVID-19 y la posibilidad de la cantidad de personas contagiadas y las posibles muertes. Es que también preocupa lo que deriva de ahí. Y muchas veces lo que deriva de ahí, que llamamos crisis secundaria, después que se encuentran las vacunas, terminan siendo estas crisis secundarias hasta más peligrosas que las crisis primarias por el efecto a mediano y largo plazo. Así que una de esas crisis secundarias son lo que nosotros llamamos los problemas de salud mental. Fue así que quisimos hacer una investigación con la población ya de la comunidad de deportistas integrada por entrenadores, profesores de educación física, médicos deportivos, atletas, cronistas deportivos y otros. Primero, para poder cruzar variables en el sentido de cómo fueron afectados todos los integrantes de esta población en un periodo de tiempo determinado y entre ellos cuáles eran las diferencias más significativas junto con otras variables como sexo, edad, y poder hacer así una especie de comparación con los parámetros de la población general, donde si bien es cierto no se hicieron muchos estudios, sí se llevaba un control estadístico a nivel de frecuencia por el Ministerio de Salud Pública, en este caso el Servicio Nacional de Salud. Disculpe, para que la ponga en pantalla grande, en presentación, que solo podemos ver la pequeña. Ah, perfecto. Vamos a ver si ahí se ve, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Muy bien. Bien, así que tenemos unos conceptos claves que vamos a ir un poco comprendiendo. Primero, el concepto de crisis, que es fundamental porque el COVID-19 es una crisis sanitaria. Generó un estado de emergencia y como toda crisis, pues se da un fenómeno de incontrolabilidad porque las personas perciben no tener control sobre lo que está pasando ni lo que pueda pasar. Y obviamente cuando se habla de una investigación, uno de los elementos que queremos confirmar o descartar son las problemáticas de salud mental que están relacionadas con esa variable de incontrolabilidad o percepción de incontrolabilidad. Entra ahí también la impredecibilidad, que es un fenómeno muy ligado a las crisis, y obviamente hay que hablar también de que las crisis pueden tener un resultado positivo o negativo, además de los posibles trastornos e inestabilidad que puedan generar. Cuando hablamos ya de la parte de la salud mental, hay un componente crucial que era parte de los elementos que nosotros queríamos identificar, describir y poder comparar. Primero, hay un concepto clásico que ya está descartado por la Organización Mundial de la Salud, y es el que vincula la salud mental a la ausencia de enfermedad o a la ausencia de síntomas. Y decimos que es un concepto descartado porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que se planteó fue que no puede definirse un fenómeno
sobre la base de ausencia o presencia de síntomas, sino que tiene que definirse un fenómeno sobre la base de la presencia de indicadores que sean consistentes con ese fenómeno. Fue a partir de ahí que surge el concepto que es el que está vigente actualmente de salud mental, como salud mental es un estado de armonía que se verifica a través de indicadores de bienestar, tanto físico, emocionales, psicológicos, espirituales, en fin, ese estado de armonía, ese equilibrio que se da, ese balance entre esas instancias que yo acabo de mencionar, es lo que está vigente en materia de salud mental. Cuando tenemos una crisis, pues obviamente lo primero que uno piensa es que ese estado de bienestar será socavado por la impredecibilidad del fenómeno, por la incontrolabilidad, por la sensación o percepción que tiene la persona de un trastorno que no puede maniobrar, y sobre todo por la ruptura que se da con las premisas conocidas en cuanto a cómo yo puedo enfrentar o solucionar un problema. De manera que esas conceptualizaciones son claves. Vimos también la posibilidad de que, si bien es cierto, el eje central del estudio giró en torno a las problemáticas de salud mental, está el concepto de problemáticas psicosociales. Y cuando hablamos de problemáticas psicosociales, no necesariamente hay que tener síntomas de problemáticas de salud mental. Aquí ya entran las alteraciones conductuales que se dan en el contexto familiar, cómo se desorganiza el sistema familiar, cómo se da la dinámica de relación entre el atleta y otros actores del sistema con diferentes actores sociales, cómo se da la relación con ellos mismos, en fin. Así que, basado en todas estas premisas, nos planteamos un estudio más bien exploratorio descriptivo, de corte transversal y correlacional, y se tomó en consideración el periodo de referencia del 28 de mayo y el 15 de junio. Ese fue el periodo en que se aplicó un instrumento que tomó en cuenta los parámetros que tiene el DSM-5, que es el Manual de Clasificación de los Trastornos Mentales o de las Manifestaciones Problemáticas en Salud Mental, y el diseño de un cuestionario psicosocial validado para tales fines. Participaron 257 actores de la comunidad deportiva, entre ellos atletas, entrenadores, dirigentes, profesores de educación física, médicos deportivos, masajistas, cronistas deportivos, entre otros. El mayor porcentaje fueron hombres con un 62.1%. Las mujeres representaron el 37.9%. Y el rango de edad más frecuente fue el de 21 a 30 años, que constituyó el 59.9%. Y ya a nivel de lo que es la variable de desempleo, que es parte de las crisis secundarias que se generan a partir de la primaria, un 40.2% se encontraban desempleados al momento en que nosotros hicimos el estudio. Nos llamó la atención la gran cantidad de personas solteras, 48.8%, y entre algunos datos. Ahí está la tabla, el gráfico sobre el rango de edad. Como resultados relevantes, es importante darnos cuenta que el 19.2% desarrolló algún tipo de problema familiar que no tenía antes de la cuarentena. Y ya veremos de manera más detallada cuáles eran estos tipos de problemas familiares. La mitad de la población, un 51.8%, afirmó haber notado alguna incomodidad emocional que antes de la pandemia no la había sentido, mientras que el 23.6% perdió algún ser querido por distintas causas hasta el momento de la evaluación durante la cuarentena. Ahí tenemos el gráfico relacionado con la percepción de sentir incomodidad durante la pandemia a nivel emocional en comparación con lo que pasaba antes de que se produjera la cuarentena o el periodo declarado como emergencia. Es bueno destacar también que, si bien es cierto,
que el estudio se hizo en ese periodo de unos 20 días, también lo es que se tomó en consideración desde el mismo inicio de la pandemia hasta que finalizó pues entrando el mes de junio concretamente, o sea que abarcó todo ese periodo. Otros resultados relevantes, tenemos que las conductas sobre las que perdieron control fueron los hábitos, en este caso compulsivo de comer, en un 54.4. Es bueno señalar que ahí no solo están los atletas, ahí están todos los actores del sistema deportivo. Ya luego voy a profundizar un poquito más cómo se dio el impacto, sobre todo en los atletas y en los datos más relevantes de los diferentes actores de la comunidad deportiva. La violencia verbal estuvo muy activa, muy presente en un 17%, y ya en menor proporción estuvo la compulsión hacia el trabajo, el consumo de alcohol, automedicación y la intolerancia hacia las parejas. Debajo podemos observar síntomas que se asociaron con alguna patología mental, que ese fue uno de los objetivos primarios originales de nuestro estudio. Y lo que más predominó fueron las manifestaciones de ansiedad. Y eso es muy consistente con todas las investigaciones que se han hecho en República Dominicana y los reportes del Sistema Nacional de Salud. Es más, podríamos decir que la comunidad deportiva arrojó un porcentaje mucho menor que el que estaba arrojando la población general en los diferentes sistemas de información en esta sintomatología patológica que es la ansiedad, que es muy consistente con las pandemias y los procesos críticos, sobre todo porque la ansiedad es un pensamiento irracional que se activa sobre la base de la incontrolabilidad y la percepción de aquello impredecible que viene hacia futuro y sobre lo cual no tengo ningún tipo de control o alcance. Entonces, con la ansiedad hay otro dato consistente que son los trastornos de sueño. Obviamente, cuando hay trastornos de ansiedad, pues se afecta también el sueño. Y en este caso, tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos de sueño fueron los más prevalentes, junto ya con el estrés agudo, la depresión, que es un trastorno que a nosotros nos preocupa mucho y era uno de nuestros objetivos, ver qué tan prevalente estaba la depresión en nuestra comunidad deportiva, sobre todo porque como resultado de la pandemia hemos tenido en la población general un aumento de la tasa de suicidios y la depresión es el factor de riesgo principal para el suicidio. Afortunadamente, si es que se puede decir así, la depresión fue uno de los trastornos que salió con la prevalencia más baja dentro de la población, en este caso analizada. Y luego sigue ya la impulsividad y el descontrol emocional. Ahí ya tenemos los gráficos. Fíjense que la conducta compulsiva que más detonó fue la de comer en demasía. Obviamente aparece por otro lado los insultos, la intolerancia hacia los niños, la intolerancia hacia las parejas, la automedicación, el dopaje estuvo muy bajo, muy pocos casos, apenas 2 casos de dopaje encontramos, por eso ustedes lo ven bastante bajo ahí en la gráfica. Aquí están ya el gráfico con los síntomas de los diferentes tipos de trastornos y se observa, pues obviamente que los trastornos de ansiedad y la problemática del sueño fueron los más prevalentes. En cuanto a los pensamientos que predominaron, esa es una variable muy importante para nosotros, sobre todo porque en psicología y en psiquiatría, el contenido del pensamiento y el desorden en el pensamiento es lo que más influye en el tipo de comportamiento. Así que hay pensamientos en el presente, pensamientos hacia el pasado, pensamientos hacia el futuro. Por lo regular, los pensamientos hacia el pasado son los que detonan depresión, aquello que perdí, aquello que no gané, que me iban a aumentar, que no me aumentaron, me iban a promover, no me promovieron.
que hice un negocio, perdí todo el dinero. Están los pensamientos orientados ya hacia futuro, qué va a pasar, cuándo va a acabar esto, en cualquier momento me van a contagiar o me voy a morir, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el 29.9% afirmó tener control sobre la situación, mientras que el 26% afirmó estar desesperado por la situación. Ya un 18.9% afirma que la sensación de duda y desconfianza era lo que predominaba sobre el manejo de la situación. Ya hacia el futuro, vemos que un 56.7% pensó de forma optimista, nos recuperaremos y volveremos a la normalidad. Y obviamente este tipo de pensamiento es un factor cognitivo mediador muy importante en medio de una crisis. Cuando el pensamiento es negativo, en este caso pesimista, desesperanzado y con sensación de indefensión, pues evidentemente la persona tendrá un difícil manejo de la situación crítica. Por el contrario, cuando el pensamiento es de este tipo, pues las posibilidades son mayores. Y eso pudiera estar explicando por qué los indicadores relacionados con la depresión fueron más bajos y la misma ansiedad que la población general. Habría que ver cuál es el componente o el contenido que tiene la población deportiva o la comunidad deportiva que no tiene la población general. 23% afirmó que será imposible volver a hacer lo de antes. En un 46% de los casos afirmaron que el mayor deseo es volver a la normalidad, mientras que un 45.9% dijo tener una mejor relación familiar, y en menor grado un 1.2% afirmó que su principal deseo era querer morirse. O sea que eso también está por debajo de la población general. A pesar de los síntomas presentados, apenas el 26.5% buscó ayuda de algún tipo a nivel de orientación. Y para nuestra sorpresa, el 64.6% no lo hizo. Lo que quiere decir que eso se concatena con la tradición que tienen nuestros pueblos, nuestras poblaciones, porque no somos la excepción, sino parte de una regla, a no ver las problemáticas de salud mental como significativas o como que ameritan algún tipo de intervención externa. Amén de que hay ciertos tabúes y muchas veces hasta vergüenza cuando se trata de abordar buscando ayuda para este tipo de problemáticas. Ahí está el gráfico que nos muestra la tendencia a no buscar esa ayuda. De un total que admitió tener algún tipo de desorden emocional relacionado con la cuarentena, apenas el 8.7% buscó ayuda u orientación profesional. Es decir, que de los que sí buscaron, apenas el 8.7% buscó ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, pero el 56.6% buscó ayuda y apoyo emocional a través de un familiar importante. Fíjense que la familia y República Dominicana todavía a nivel de sus tradiciones tienen la familia una red de apoyo importante. Fíjense ustedes cómo los problemas sintomáticos en materia de salud mental o a nivel de desorden psicosocial que se estaban expresando en los actores de la comunidad deportiva prefirieron buscar el apoyo y la ayuda u orientación de un familiar importante. El 28.9% lo hizo a través de un amigo. En menor medida apelaron a las orientaciones de un entrenador. Eso me sorprende porque hay una relación primaria por lo regular entre los atletas y los entrenadores. Pero en este caso, como había un distanciamiento social y tenía las personas más acceso a sus familiares, tal vez eso puede explicar ese resultado. El 28.4% afirmó que la crisis les ha dejado como principal lección que no pueden vivir sin el deporte. Ese fue un dato que nos llamó también la atención y que demuestra y confirma cómo el sentido de vida de la persona que está ligada a la comunidad deportiva está seriamente vinculado a esa actividad como fuente matriz. Ahí ya está el gráfico que nos habla de esa asimetría
que ustedes observan. Fíjense que cuando se habla de las fuentes para recibir las ayudas, se prefirió de manera preponderante la ayuda de un familiar importante. Otros resultados relevantes, los hombres en un 56.3% presentaron más problemas familiares que las mujeres. En cambio, las mujeres un 43.8%. Y esto en alguna medida nos sorprende en parte, pero en otras no. Nos sorprende porque los trastornos más frecuentes, ansiedad, depresión y trastornos de sueños, cuando usted busca los datos de la Organización Mundial de la Salud, hay más prevalencia de depresión y ansiedad en mujeres que en hombres. Pero aquí se invirtieron los papeles y tal vez la explicación es que como los hombres fueron los que tuvieron que cambiar sus roles y el estar en casa era la situación extraña más para ellos que para las mujeres, tal vez por eso manejaron más sintomatología que las mujeres en esas entidades clínicas que yo les acabo de mencionar. De igual manera, utilizaron con más frecuencia la violencia verbal, es decir, los hombres estuvieron más reactivos emocionalmente y eso se tradujo con mucha frecuencia en violencia verbal hacia las mujeres, mientras que las mujeres lo hicieron en menor medida con un 43.6%. Es muy significativa la diferencia de 56.4 a 43.6. Las mujeres mostraron más intolerancia hacia los niños. Obviamente eso es muy concatenado con el manejo del estrés agudo, porque en la tradición hogareña nuestra, en los llamados roles de género, pues por lo regular la mujer es la que se ocupa de los niños y uno de los temas que hoy día están en boga en República Dominicana es esa discusión sobre cómo reorientar ese paradigma para que haya un poquito más de equidad. Y ahí se refleja el tema de la sobrecarga de muchas mujeres con el trabajo de los niños, lamentablemente victimizando con su intolerancia a los niños. Los hombres lo hicieron en menor medida, imagínense una diferencia de 60% a 40%, y las mujeres mostraron más intolerancia también hacia sus parejas. Debemos ver aquí también otros datos. Las mujeres apelaron con más frecuencia a la automedicación. De hecho, los estudios de la OEA-CICAT hablan, ya hemos tenido acceso a informaciones del Consejo Nacional de Drogas en República Dominicana y estos datos son muy consistentes con lo que ellos han concluido. O sea, la mujer apela con más frecuencia a la automedicación que el hombre. Sin embargo, el hombre apela con más frecuencia a lo que es el consumo de alcohol. En cuanto a la conducta compulsiva de comer, pues también las mujeres superaron a los hombres. Mejor dicho, los hombres superaron a las mujeres en la conducta compulsiva de comer. Ahí ya estamos comparando en el análisis bivariante, ¿no? Algunas variables cruzadas, sobre todo con la variable sexo. Los síntomas de trastornos mentales, las manifestaciones de ansiedad detectada, hubo un predominio en hombres en un 60% en comparación con las mujeres. O sea que fíjense que ya había comentado algo de ese dato por adelantado. Igual los hombres tuvieron más trastornos de sueño. Eso es importante también resaltarlo. El estrés agudo, y ahí también hubo una diferencia significativa, donde también superaron a las mujeres. En cambio, las mujeres apelaron más a las conductas impulsivas y pérdida de control emocional con mucho más frecuencia que los hombres. Y aquí la diferencia fue claramente significativa, en un 70% contra un 30%. Afortunadamente ocurrió así. De hecho, fíjense, aquí en República Dominicana bajaron en un 58% los casos de feminicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y los indicadores de violencia en contra de la mujer también bajaron significativamente. O sea que aquí prácticamente las conductas impulsivas estaban más reactivas de parte de las mujeres. Hablamos en la comunidad deportiva. Y que obviamente en la comunidad general pues se da ese dato que yo acabo de ofrecer en materia de la violencia intrafamiliar y de género.
Tenemos que del total que afirmó tener algún tipo de problema relacionado con la cuarentena, el 59.2% pertenecía al rango de los 21 a 30 años, lo que quiere decir que tenemos una población ahí bastante joven. Se entiende porque una buena parte de la muestra estudiada son atletas. Y el rango de 31 a 40 años fue el más afectado por la pérdida de un ser querido con un 22%. O sea que coincidió que en ese rango de 31 a 40%, ese evento de pérdida se dio en ese rango de edad. Y la presencia de esa variable para nosotros es importante porque la pérdida de un ser querido en una cuarentena de este tipo es un factor no tan solo estresante, sino bastante traumático, por lo que implican el no poder despedirlo, el de la falta de los rituales normales, y eso pudiera ser un factor de riesgo para la manifestación de algunos temas de carácter emocional. Tenemos que en el rango de edad de 20 a 31 años fue donde se dio la mayor frecuencia dentro de los que admitieron acciones como los insultos. O sea, cuando comparamos ese rango con los demás rangos de edad, los rangos van desde menores de 21, 21-30, de 31 a 40, en fin, hasta llegar a más de 60. Este fue el rango más activo en esas manifestaciones que aparecen acá. Entiéndase los insultos, la intolerancia hacia la pareja, la intolerancia hacia los niños, el consumo de alcohol y el comer compulsivo. O sea que esa edad o ese rango estuvo bastante activo en esas variables. Se presentaron con más frecuencia en el rango de 21 a 30 años también la ansiedad, la impulsividad, el descontrol, el estrés agudo, los trastornos de sueño y depresión. Ya ustedes vieron el análisis bivariante de la variable sexo, donde las mujeres fueron más prevalentes y donde los hombres fueron más prevalentes. Bueno, aquí lo más prevalente fue en esas manifestaciones, en la variable edad, el rango de 21 a 30 años. Lo que quiere decir que sería interesante ver qué podemos hacer con ese rango de edad. Ya a nivel de lo que es el rol dentro del deporte, vimos que los profesores de educación física fueron los que más problemas familiares presentaron, en un 36.6%, seguido por los atletas con un 20.4%. Y en cuanto a síntomas de problemática de salud mental, los profesores de educación física también confirmaron mayor incomodidad por síntomas relacionados con salud mental. Entiéndase, depresión, ansiedad y todo lo que mencionamos. Los atletas presentaron incomodidad asociada a estos síntomas ya en un 17.6%. O sea que de todos los actores que estudiamos, los atletas ocuparon el segundo lugar dentro de los cuales recibieron el impacto de esta sintomatología. El insulto fue el mayor detonante de todos los disparadores presentes en los conflictos familiares. Los profesores de educación física lo encabezaron con un 45.5%, seguidos por los atletas en un 32.5%. O sea que se evidencia en este estudio que dentro de los diferentes actores de la comunidad deportiva, los más vulnerables en torno a cómo fueron impactados o han sido impactados por la crisis del COVID-19 a nivel de sintomatología, tanto familiar, psicosocial como problemática de salud mental, han sido los profesores de educación física y los atletas. Tenemos aquí que la impulsividad y el descontrol fue el síntoma más frecuente en atletas en comparación con otras manifestaciones sintomáticas. O sea que en un 30% de los casos, cuando comparamos las diferentes sintomatologías por categorías clínicas, resulta que la que más prevaleció fue las que se relacionan con impulsividad y descontrol. Y ahí entonces resaltan que luego sigue el estrés agudo en un 23.8%. Aquí ya estamos hablando concretamente del caso de los atletas para ver qué fue lo que más les impactó a ellos directamente.
Y al final ustedes ven ahí los trastornos de sueño y los trastornos de ansiedad que impactaron en comparación con otras problemáticas en un 19%. Bueno, esas son algunas, por decirlo de alguna forma, manifestaciones clínicas en materia de salud mental, evidencias psicológicas y sociales de disfunciones importantes que nosotros encontramos en este estudio. Hay mucho más datos que se pudieran correlacionar, pero para los fines del estudio, con esto es suficiente por ahora, porque nos permite tener una especie de radiografía de por dónde anda más el tema del impacto del COVID-19 en materia de salud mental en la comunidad deportiva en República Dominicana y sobre todo los atletas. Rápidamente, a manera de conclusión, los atletas resultaron impactados negativamente por los efectos de la pandemia a nivel mental. Las manifestaciones sintomáticas más frecuentes del impacto se observan en sus reacciones impulsivas, el estrés agudo, la ansiedad y trastornos de sueño. Las manifestaciones de depresión estuvieron presentes, pero en un grado menor. Dentro de la comunidad deportiva, donde hay actores como profesores de educación física, entrenadores, médicos deportivos y otros, los atletas fueron los más impactados después de los profesores de educación física. Hubo una falta de correspondencia con la solicitud de ayuda profesional, tomando en cuenta las manifestaciones sintomáticas presentadas. Así que muchas gracias por su atención y espero que los resultados de este estudio nos dejen algunas reflexiones importantes. Brillante, Luis. Un estudio que deja huellas en el deporte dominicano. Es un aporte que tiene un valor implícito verdaderamente importante. Te felicito y te agradezco el compartir ese estudio original en este evento de Medicina del Deporte. Muchas gracias y esperamos que continúe colaborando con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.